este día en conmemoración, recordación y vivencia de nuestro compañero Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Contextualizarlos y contextualizarlas un poco sobre la Cátedra Colectivo 82 y por qué estamos hoy aquí en esta conmemoración. Cátedra Colectivo 82 es el resultado de lucha, persistencia y dignidad de 43 años de exigibilidad de derechos integrales para las víctimas de desaparición forzada. Las víctimas de este delito de lesa humanidad, 13 jóvenes y un niño que estuvo desaparecido por 6 días, entre el 14 de marzo y el 13 de septiembre de 1982, la universidad pública se vio vulnerada, pues la mayoría de estas personas retenidas y desaparecidas forzadamente eran estudiantes de ella. Más de 4 décadas, 3 generaciones han reclamado verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Marchas, carteles, claveles blancos, murales, grafitis, diligencias judiciales, plantones, nos han enseñado que mientras la dignidad persista no habrá olvido, el dolor como epistemia. La resistencia como paradigma, la memoria contrahegemónica como campo de estudio y el nunca más como imperativo ético, pedagógico y categórico en cualquier proceso de formación. Son las lecciones que llegan y sostienen esta cátedra, son las familias de los detenidos desaparecidos quienes han exigido a la academia que se aborden estas historias que han sido expulsadas de los relatos oficiales, que se estudien los contextos, que se analicen los acontecimientos y, por supuesto, que se responsabilice de las memorias de dolor. Memorias que son compartidas, marcadas y determinantes en un país que aspira a lograr una transición política, pero sobre todo ética. La Cátedra Colectivo 82 inicia en la Universidad Nacional de Colombia y desde el semestre pasado 2025-1 ha sido acogida, abrazada y bienvenida por la Universidad Pedagógica Nacional. Es nuestro deber escuchar, aprender, enseñar y sobre todo formar para que nunca más la universidad pública sea criminalizada, estigmatizada y lesionada con delitos tan graves como la desaparición forzada. Esta cátedra tiene libros abiertos, relatos directos, sensibilidades corporalizadas, fuentes históricas, orales. Las maestras de esta cátedra son las familias que han padecido este vejamen, pero que no se han quedado ni un solo instante calladas ni paralizadas. Aún el miedo, las amenazas, los hostigamientos han logrado, entre otras cosas, que el delito de desaparición forzada sea tipificado. Han constituido asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que hoy también han logrado que hoy el concepto de personas buscadoras sea reconocido a nivel nacional. Han logrado que las directivas de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Francisco José de Caldas reconozcan que sus estudiantes fueron desaparecidos forzadamente. Han sembrado y cultivado jardines de memoria. Han logrado que 43 años después sean judicializados miembros de seguridad del Estado implicados en este delito, incluido un brigadier. Con su tenacidad, capacidad, inteligencia y ternura, igual han conquistado la escucha, el compromiso y la sensibilidad de nuevas generaciones. Desde una apuesta por las pedagogías sensibles, sus hermanos, padres, cuñados, Pedro, Pablo, Orlando, Samuel, Alfredo, Rafael, Edilbrando, Gustavo, Bernardo, Hernando, Edgar, Manuel, Rodolfo, Francisco, ya sean parte de la comunidad universitaria como miembros activos, pues han generado movimiento, potenciado arte, promovido investigaciones y legado memoria.
Esta es la Cátedra Colectivo 82, ofrecida por la Facultad de Artes y asumida desde el CEPAS y abrazada por toda la Universidad Pedagógica Nacional. Esta es la Cátedra Colectivo 82, hermanada con cada uno de los casos de nuestra propia universidad. Por ello, en cada sesión recordamos nuestra propia historia plasmada en paredes, corredores, facultades, para no olvidar estudiantes, sindicalistas, maestros que han sido víctimas de crímenes de Estado. La cátedra asume como principio una de las certezas de los familiares del caso Colectivo 82, comillas. Aunque nos duela, debemos recordarlos, pues en no hacerlo es permitir que los sigan desapareciendo. La cátedra hoy abraza, asume, se compromete, escucha y aprende, por supuesto, de la valentía, la fortaleza, la dignidad y la perseverancia de los familiares de la mamita, de la hermana de Carlos Alberto Pedraza, hijo de esta universidad, maestro de la Universidad Pedagógica y sobre todo un defensor de la memoria colectiva, de la memoria contrahegemónica, hacía parte del MOICE y fue fundamental para que los archivos que hoy reposan allí sean vistos por todos nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Desde la fraternidad quisiéramos dar una bienvenida distinta, pero lo hacemos con todo el respeto, cariño y reconocimiento a esta su universidad, también la tuya Marlis, la tuya señora Gloria, y ojalá la de todas las juventudes de este país, que vengan aquí a estudiar, que vengan a hacer memoria y que vengan a seguir enseñando, aprendiendo y formando desde la dignidad. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Qué orgullo estar aquí en mi casa, ya lo puedo decir, felizmente egresada de la casita, como lo decía Carlos Alberto. También mi hermano Gustavo, pero que a él le impidieron seguir sus estudios aquí. La persecución lo llevó al exilio y desde el exilio le envío un fuerte abrazo. No es fácil para nosotras estar aquí, estar hablando de Carlitos en su día de natalicio. Su día de natalicio fue el 2 de septiembre exactamente, pero estábamos acompañando al colectivo 82 en el plantón de la Fiscalía hace 8 días y pues bueno, se aplazó para el día de hoy. Como bien lo dijo la profe Yerisa, venimos de la cátedra Colectivo 82, donde recordamos a estas 13 personas desaparecidas de la Universidad Nacional y Distrital, pero también quiero hacer énfasis en que hoy 9 de septiembre y mañana 10 de septiembre también estamos recordando a los muchachos que fueron masacrados por la Policía Nacional. Entonces también por ellos estamos hoy aquí presentes. Sé que si Carlitos estuviese aquí, estaría haciendo memoria también por ellos. Yo escribí unas palabras, me voy a permitir leerlas. El profe Carlos nació el 2 de septiembre de 1981 en Bogotá, hijo de Gloria Salcedo y Gustavo Pedraza. Su infancia la compartió junto a sus dos hermanos Gustavo y Marlis en un barrio al sur de la ciudad de Bogotá, donde creció y estudió su primaria. El bachillerato lo realizó en varios colegios y terminó 11 en el colegio Guillermo León Valencia. Inició su carrera profesional en la Universidad Distrital con licenciatura ambiental, pero esta licenciatura no le gustó y a los 3 meses pues renunció y le gustó más la licenciatura en las ciencias sociales y por eso se
se matriculó aquí en la pedagógica, donde pues aquí salió graduado en el 2012. Era líder comunitario en el barrio donde hizo parte de la Junta de Acción Comunal mientras realizaba sus estudios. Docente popular, defensor de la vida y el medio ambiente, defensor de las injusticias sociales. En la universidad fue uno de los creadores del pensamiento crítico, como también hizo parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice. Se vinculó al proyecto Nunca Más, donde realizó la base de datos de más de 60 casos, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato del niño Nicolás Neira, dirigido a salvaguardar la memoria de los crímenes de lesa humanidad. Muy activo con las mamitas de ejecuciones extrajudiciales y las personas más vulnerables de los territorios, los campos, los barrios, la minga, alrededor de la olla comunitaria, con sueños que los llevaba a dignificar la vida de los pueblos y el saber ancestral. Era una hormiguita, escuché a alguien, siempre con la convicción de transformar esa realidad tan justa para muchos y soñar, tan injusta para muchos y soñar que se podía un país más justo para todas y para todas, para todos y para todes. También hizo parte del movimiento social y político, Congreso de los Pueblos, Entre Redes, Movimiento Social del Centro Oriente de Bogotá, de Colombia. Hace parte de la cumbre agraria, étnica y popular, donde participó del Congreso del Gran Paro Campesino en el 2013. Ese que decía Santos, ese tal paro no existe. Siempre al lado de los más vulnerables, de los desprotegidos, de las víctimas, de las víctimas de crímenes de Estado. El 19 de enero, Carlos salió del apartamento al sur de la ciudad a una reunión de trabajo. Se despidió de su hermano Gustavo y que regresaba en la noche, cosa que no sucedió. No llegó a la reunión tampoco y por supuesto tampoco llegó en la noche a la casa. El 21 de enero realizan una llamada a mi hermano Gustavo, supuestamente de la SIJIN, para decir que hay un cuerpo que al parecer era Carlos, quien portaba en sus elementos personales tarjetas de presentación de la comercializadora Alcipa. Carlos era representante legal de esta comercializadora, la cual ayudaba a campesinos para traer sus productos y venderlos aquí en Bogotá. La segunda llamada dicen que sufrió un accidente en motocicleta y que necesitaban ubicar un familiar. En la tercera llamada afirmaron que fue encontrado muerto en Los Pinos con un golpe en la cabeza. Es de aclarar que Carlos no tenía ningún vínculo familiar, social, político, familiar ni sentimental en Gachancipá. Su cuerpo fue encontrado en un sector despoblado de la vereda San Bartolomé, denominado Las Marraneras. Solo portaba el celular de baja gama que no fue encontrado en el lugar de los hechos. Portaba el celular, la cédula, sus gafas que están allí. Esas gafas, la cédula estaba a menos de 1,5 metros de distancia del cuerpo de Carlos, pero estos elementos fueron entregados a mi hermano Gustavo, o sea, no fueron para investigación. Hasta hoy no hay claridad de los hechos, no miraron cámaras, todo está en impunidad. Llevamos 10 años y 6 meses buscando verdad y justicia. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es José, hago parte de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, ANGECO, y pues también en este proceso y en este caminar de lucha nos encontramos en algún momento con Carlos Alberto Pedraza, por lo cual también pues agradezco a la cátedra, digamos que
estos espacios que reivindican la memoria de todas las víctimas y que buscan justicia. Sí, creo que no dejar de hablar de ellos es no olvidarlos, sí, mantenerlos siempre en la memoria y en la lucha. Me voy a permitir leer un documento que le pedimos alguna vez a un compañero, un amigo de Carlos que trabajó muy cerca con él en el movimiento estudiantil. Le pedimos que escribiera unas palabras para que los estudiantes de la pedagógica no olvidaran esa memoria de Carlos. Entonces, eso lo hemos compartido en varias oportunidades. Entonces dice así: Carlos Pedraza Salcedo: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Profe Carlos, somos la semilla que sembró en los barrios y en la universidad. Acá seguimos luchando por sus sueños, de construir una Colombia libre y soberana para toda la clase trabajadora. Pocas veces el tiempo se detiene, se suspende, casi que se puede tocar. Se presenta a nosotros como el humo denso del tabaco, como el peso de la memoria o del tiempo de la palabra. Marica, mataron a Carlos. ¿En serio? Me ve riéndome. Gracias, profe. Muchas gracias por todo lo que le enseñó a mi hija. Gracias, profe. A mi lado, de estatura pequeña, rosario de la mano, una señora rezaba a Dios y agradecía al finado por sus buenos oficios como docente. Así se entierra a un verdadero profe, pensé. Mientras con muy amarga satisfacción comprobaba que los maizales sembrados con libertarias dignidades de la montaña del barrio asistían con dolor, con firmeza a la siembra de la educación popular. Barristas, profesores, defensores de derechos humanos, padres, madres de familia, estudiantes de secundaria, estudiantes de universidades, activistas, familiares y amigos. Todos conocimos una faceta diferente de Carlos Pedraza. Sin embargo, todos conocimos en lo mismo, la profunda convicción que tenía frente al hecho que el lugar de la educación es un lugar del pueblo, haciendo del barrio un aula, de la vida un ejercicio de lucha y resistencia. Desde temprana edad recorrió las lomas del suroriente de la ciudad, donde se estrecharon manos e intercambiaron miradas frente a los problemas del barrio, la ciudad y el país, ubicando siempre la perspectiva política del problema del hambre, de la vivienda, del microtráfico, el transporte, la seguridad o la educación. Educar desde una perspectiva crítica, develando las causas y los actores que son responsables de las condiciones de miseria que viven la mayoría de los colombianos. Permitió que muchos y muchas fuesen encontrados y construyeran su lugar en el mundo, como clase popular, hijas de años de lucha y resistencia, constructoras de mundo y realidades diferentes a las que propone el capitalismo, que hoy día nos aboca en una crisis ambiental y civilizatoria. Desde tanto compartir la palabra en el barrio, Carlos fue encontrando eco y sintonía con las personas y organizaciones sociales y políticas, descubriendo que para cambiar las cosas no era suficiente el tiempo en el barrio, sino que había que juntar los barrios, más ciudades, más territorios del país. Así es como se suma al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Movice, y luego al Congreso de los Pueblos. Participó decididamente en la lucha política, como en la campaña por el desmonte del ESMAD, la defensa de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos, o la defensa del territorio contra la minería y las políticas extractivistas de los últimos gobiernos. Entonces se entendió que la lucha política exigía la maduración y el proceso organizativo, que pueda resolver el problema económico desde la gestión colectiva de los trabajadores y la producción. Los últimos años de la vida los dedicó a la conformación de una comercializadora que permitiera el comercio justo entre campesinos que cultivan la comida y el habitante urbano que la consume.
En esas andadas, el profe cuando lo desaparecieron el 19 de enero del 2015, para aparecer luego su cuerpo sin vida el 21 de enero del mismo año, mataron a un hombre, un profe, un defensor de derechos humanos, un líder social. Le mataron, sí, pero nosotros somos la semilla que de la tierra fértil crece, abriendo camino de lucha por la defensa de los intereses de la clase popular. La historia le correspondió al profe Carlos al hacer suya la consigna por la vida hasta la vida. Nos corresponde ahora a nosotros hacer cierta la consigna: por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y esperanza venceremos. Este texto lo escribió un compañero que, como decía, luchó con él en la universidad. Estuvo acá también en esas semanas del pensamiento crítico que hacían. Y creo que es una memoria viva, ¿sí? Y creo que dejar de hablar de Carlos también es dejar solos no solamente su memoria, sino las personas y el proyecto que él representaba, ¿sí? Y al cual también él se organizó, porque creo que todo escenario también es importante de denuncia. Y a Carlos lo asesinaron, pero después de Carlos se ha venido una persecución y una estigmatización contra el Congreso de los Pueblos, contra el mismo movimiento político del Centro Oriente al que él pertenecía, ¿sí? A tal punto que pues se han perseguido, se han judicializado muchos líderes, se han seguido asesinando, ¿sí? Hay una amenaza constante al movimiento con desaparecer, ¿sí? Hace 2 años un grupo armado de las disidencias de las FARC amenazó con exterminar 300 líderes de ese mismo movimiento, ¿sí? Este año también han habido atentados a 2 líderes sociales, ¿sí? A Ernesto Roa y a José Luis, que hace casi un mes le hicieron un atentado para asesinarlo. Entonces la memoria de Carlos no puede ser solamente, yo creo que tenerlo estampado, ¿sí? Sino recordar y acompañar a todos estos movimientos, ¿sí? Seguir que estos espacios de memoria también sean en espacios de denuncia y espacios para no dejar solos a todos esos compañeros que hoy siguen en las regiones, que hoy siguen también construyendo pues esos procesos también que Carlos estaba realizando, ¿sí? Potenciando también las cooperativas campesinas, las cooperativas de los trabajadores y todas estas asociaciones. Creo que es importante la memoria para él. Yo creo que cuando pasó esto lo que planteábamos también era que yo creo que el mejor homenaje que le podíamos hacer a él era seguir luchando a pesar del miedo, a pesar de las amenazas. Entonces, pues esa es la invitación también a este espacio. Sí, creo que la memoria no solamente no es dejar solos a todos esos compañeros que aún siguen luchando el sueño de nuestros compañeros que asesinaron, que desaparecieron, ¿sí? Sino es seguir vivo también este proyecto político que también ellos encarnaban como tal. Entonces, agradezco a la universidad y a la cátedra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José. José nos acompaña y él en especial de Ajenco. Estas palabras que no, de pronto nosotros no hemos conocido como familia de las organizaciones a las cuales perteneció Carlos. No nos han dejado hablar con las personas más allegadas a estas organizaciones y de pronto eso nos hace falta, ¿no? Como familia. Lamentablemente, con la desaparición forzada de Carlos y posterior asesinato, fragmentan no solamente una familia, sino fragmentan organizaciones sociales a las cuales él perteneció.
y como lo dice José, vienen las persecuciones, siguen las amenazas. Lo hicieron con mi otro hermano, lo amenazaron hasta que lo hicieron ir al exilio, igual que a mi hijo. Entonces, y así han pasado con la mayoría de familias, desafortunadamente, que sufrimos la desaparición forzada, y no solamente la desaparición forzada, también sufrimos el exilio, también sufrimos el incilio, también sufrimos la lamentable pérdida de nuestro ser querido. Entonces, nada, aquí seguimos, como decía Carlitos, avanti, haciendo memoria. Yo le prometí a él que no dejaría de hablar de Carlitos hasta saber la verdad. Y si va a seguir todo en impunidad, pues que no sea por mí, que no sea por mi culpa estarme callada, que no sea por culpa de Gustavo estarse callado, que no sea por culpa de mi mami estarse callado, que no sea por culpa de ustedes, los jóvenes que retoman estas semillas, estarse callados. Gracias a este espacio, gracias a la Universidad Pedagógica, gracias a CEPAS, gracias al colectivo Ruta de la Memoria, que siempre nos han acompañado. Hoy lamentable no pudieron estar aquí. Gracias a COSER con su olla comunitaria, que siempre están pendientes. Gracias a todos los participantes, a los estudiantes de la cátedra, a nuestras compañeras del colectivo 82 que están aquí. Gracias al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que nosotras estamos participando de actividades con el movimiento. Gracias a todas esas personas que hacen memoria por Carlitos. En cada rincón escuchamos una palabra de Carlitos. En cada lugar hay algo de Carlitos. Entonces eso nos da fortaleza, nos da fuerza para seguir adelante. Ahora los dejo con el señor rector, con Helber Chochi, que tiene unas palabras. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Invitamos a que se acerquen a quienes están aquí alrededor. Hoy doy un saludo especial a doña Gloria, a Marlis, a Gustavo en el exilio, que lo tuvimos como estudiante, a las compañeras del colectivo 82, que siempre las llevamos también en el corazón desde las luchas históricas, desde la creación de ASFADES, ustedes como fundadoras. Hoy es un día que está atravesado por muchas emociones. Lo primero, porque conmemoramos el 9 y el 10 de septiembre en el marco de los hechos de la brutalidad policial cometido contra jóvenes de los sectores populares. Asuntos que hoy están en la impunidad y que en el marco también del ejercicio no solo de memoria, sino del trabajo formativo y educativo, necesitamos seguir insistiendo para que la impunidad no sea la constante, sino precisamente sea borrada de todos los actos de crímenes graves que se han cometido contra los sectores sociales y populares, y especialmente contra el movimiento social. Hoy conmemoramos también el natalicio de Carlos. En esta plaza, donde también está el monumento de Camilo, conmemoramos como un acto de amor y de reconocimiento a la lucha, pero especialmente a la presencia de Carlos en la memoria y en los corazones de todas y todas. Yo quiero referirme a algunas palabras muy sencillas en el marco de este homenaje. Pero antes quería continuar con lo que decía Marlis y lo que se decía anteriormente, y es que Carlos Alberto fue parte de un plan sistemático de aniquilamiento de Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario, y eso hay que decirlo
con fuerza, con contundencia, porque no podemos seguir manteniendo los escenarios de impunidad. Dos, hay que decir que contra el Congreso de los Pueblos y el CNA desde hace muchos años, y parte de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad de Carlos Alberto Pedraza y posteriormente su homicidio, necesitamos hacer actos no solo de memoria, sino que necesitamos impulsar actos de justicia real, no solo para que sepamos quiénes son los autores materiales, sino para que velemos el plan sistemático que hay en contra del movimiento social y que ha existido en contra de la universidad pública. Recuerden que acá hemos tenido montajes judiciales, hemos tenido desapariciones, tenemos no solo memoriales con hechos muy graves, sino que necesitamos que realmente tengamos justicia. La plazoleta acá al frente es la plazoleta Darío Betancourt, también un profesor desaparecido y posteriormente asesinado, y necesitamos también que en la universidad pública haya justicia, pero también haya verdad de lo que hay detrás en contra de los planes sistemáticos que se han venido enfrentando en contra de las universidades. También decir que hemos vivido infiltración de la fuerza pública en la policía, ¿sí? A través de un grupo organizado que puso no solo en condiciones de privación de la libertad, sino donde sufrieron asesinatos, personas donde no han sido investigadas, también de la licenciatura en Ciencias Sociales, ¿sí? Y estos actos son para coger, pero también creo que necesitamos seguir insistiendo hasta que se nos acabe el aire de denunciar, pero de buscar justicia y verdad por los hechos que se han venido presentando en la universidad. Y en eso tenemos que ser solidarios, y esto es lo que representa esta plaza. La Plaza de la Solidaridad es la plaza del encuentro, del vínculo, del acogimiento, pero también de la resistencia y de la capacidad de encontrarnos para luchar precisamente por el nunca más. Y el nunca más es combatir los crímenes de lesa humanidad que se han venido perpetrando contra el movimiento social. Con esto quiero leer entonces estas palabras, porque no podemos estar en estos espacios sin decir absolutamente nada y estar en silencio frente a los hechos que hemos venido viviendo sistemáticamente en la universidad y en el movimiento social. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un lugar ético y político de la solidaridad, para honrar la memoria de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, egresado de nuestra casa, egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales. También un educador popular, un líder social y un símbolo de resistencia frente a las injusticias en diferentes latitudes del país. Desde sus acciones transformadoras en su barrio, la universidad, las organizaciones de víctimas y el trabajo también desempeñado en Centro Oriente, Carlos nos demostró e interpeló respecto al compromiso político y la solidaridad para construir otros mundos. Por esta razón no es casualidad que esta plaza tenga el nombre Plaza de la Solidaridad Carlos Alberto Pedraza, pues el profe Carlos siempre será una voz y una huella que convocará la memoria colectiva de las resistencias de los estudiantes, de la comunidad universitaria, de los jóvenes, las organizaciones sociales y las víctimas. Con la ubicación que vamos a hacer de la señalética, acompañamos los símbolos de la Plaza de Solidaridad Carlos Alberto, como parte de un ejercicio ante el olvido y con el objetivo de mantener viva su voz, lucha y sueños. Entonces la memoria es para seguir insistiendo en el nunca más, para construir escenarios que luchemos, como ya lo había dicho, contra los graves crímenes cometidos, como el de Carlos, como el del colectivo 82 y como el de múltiples compañeros y como los que hoy conmemoramos en el 9S y el 10S contra la brutalidad policial. También abordamos la solidaridad porque Carlos representa el amor eficaz al prójimo, a los desposeídos, como un acto de apoyo y de resistencia y de tejido mutuo. La plaza como elemento de convite, de vínculo y de forjar proyectos colectivos. Esto es lo que representa también esta plaza, con el nombre de Carlos. No me despido sin reconocer la fuerza de la mamá de Carlos, de doña Gloria, la fuerza de nuestra egresada de Marlis, su hermana, pero también de las madres, compañeras, familiares del caso colectivo 82 y de todos los familiares que han luchado en contra de la desaparición forzada en este país. Hoy
nos mantenemos con la memoria del profe Carlos y hasta siempre, y que el amor nos acompañe como una solidaridad que siempre impulsaba y promovía Carlos, y que este sea el encuentro precisamente para seguir construyendo otros caminos posibles. Muchas gracias. Como parte del proceso también de acompañamiento simbólico a esta plaza, recuerdo mucho cuando era estudiante, en la época también de Carlos Pedraza, de Carlitos, recuerdo mucho en esta parte derecha que ustedes ven ahí, se dedicaba los días jueves, viernes a declamar poesía. Muchas pasaron por ese espacio. Y esta plaza también se convirtió en un escenario de resistencia y de diálogo. Como dijo el rector, de convite, de encontrarnos, pues acá evidentemente era el lugar donde estudió Carlos Pedraza y seguramente donde caminó, donde jugó ajedrez, parqués. Y lo que queremos hoy en día también es reivindicar sus memorias, sus luchas, sus sueños, a su mamá, a su hermana, a sus amigos, Angelito, porque también están otros amigos de él de esa época, a los que también siguieron pensando y recreando las luchas que hoy tenemos, y que esta memoria colectiva se convierte en un camino, en un tejido que sigue estando presente en medio también de la ausencia, de los olvidos, pero sobre todo también de la resistencia. Así que por Carlitos Pedraza, por el profe, por nuestro amigo, por el hijo, por el maestro, por el líder, por la persona que tejió muchas cercanías en su barrio, en la universidad, por el colectivo Pensamiento Crítico, por la Semana del Pensamiento Crítico en la universidad en la que muchos participamos, por los espacios de diálogo, de conversa, por lo que viene. Queremos también reivindicar esta plaza y cambiar el letrero que estaba antes, y es que esta plaza será por siempre la Plaza de la Solidaridad Carlos Alberto Pedraza. Y para Carlitos, para su familia, un aplauso bien fuerte. La idea es que este momento nos acompañen. Vamos un momentico para el lado derecho, donde está como esta estructura naranja. Vamos a pegar colectivamente con doña Gloria, doña Glorita, con Marlis, con Helber y con la profe también Yerixa, con el equipo colectivo 82, con quien más quiera, nos acompañen a pegar y cambiar el nombre, digamos, simbólicamente de esta Plaza de la Solidaridad Alberto Pedraza. Darles un poco mientras llega Helber también y Marlis para el espacio. Ya bueno, llego también ahí Dylan, que también este espacio es convocado por el colectivo Ruta a la Memoria. Contarles la importancia de estos escenarios, también que en este momento estamos construyendo la cartografía de las memorias de la Universidad Pedagógica Nacional, así que también invitados a que muy pronto nos encontremos en talleres de diálogo, en espacios de construcción colectiva, para que sigamos pues peleando, disputando este relato de lo que ha implicado también no solamente la historia oficial de la universidad, sino también las luchas, afectaciones, afrontaciones y resistencias que la comunidad educativa en muchas épocas ha dado. E invitarlos acá a una cuñita, que el jueves a las 2 tenemos un diálogo abierto en la sala de música de la biblioteca para hablar con unos profes de la década de los 90, que nos van a contar cómo en esa época luchaban, por qué luchaban, y qué también qué fue aconteciendo en medio de esas luchas. Ya después vendrá el 2000, que es la época, nuestra época con Carlitos, donde estaremos también, digamos, hablando de lo que ha implicado pues construir una universidad pública y construir un país distinto. Helber. Que sea este espacio también un lugar para anunciar, para convocar, para provocar, y en el marco no solamente del Centro Educación para la Paz, sino también para reconocer las colectividades que se suman a construir colectivamente memoria en la universidad, y también ampliar esa categoría de lo que implica lo memorable y lo conmemorable, y preguntarnos, ¿sí? Esta universidad tiene una particularidad, y es que sus paredes hablan, cuentan, narran, y sus paredes también tienen la posibilidad de tejer colectivamente un relato como universidad.
y particularmente el memorial de las 9 víctimas pues ha sido fundamental para pensar políticas de memoria que se construyen y tejen con los familiares. Y eso es fundamental para que lo tengamos en cuenta y es como parte del tejido que hemos venido también haciendo con las diferentes colectividades, y es tejer con los familiares, no sobre ellos, sino es con las víctimas de esta universidad y ampliando también el lugar mismo de lo conmemorar lo memorable. Ustedes seguramente se enteraron que en enero particularmente las paredes de afuera de la universidad, los murales, lugares de memoria de la universidad fueron vandalizados. Y eso nos llevó a encontrarnos con doña Gloria, con Marlis, con el colectivo, con varios familiares, a pensarnos qué hacíamos, ¿no? Y conformamos una ruta que se llama Ruta Conmemorativa Pinceladas por la Vida, la Paz y la Memoria. En esa ruta, esta actividad está también enmarcada en la ruta, y está enmarcada en términos no solamente de pintar los murales, de volverlos a pintar las veces que sea necesario. Acá en la esquina ustedes han visto que estamos con los familiares de Eduardo Lobner, con Luz Marina H., con Camilo, con Juanca y con otros más, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Estamos volviendo a pintar los murales, pero sobre todo lo que está detrás de esto es la apropiación colectiva de esos espacios, de pensarnos el lugar pedagógico y ético y político que tiene la memoria en la Universidad Pedagógica Nacional. Y por eso van a encontrar diferentes acciones, no solamente de Carlitos, también de Golson, también de Carlos, de Elisaida, de Óscar, de Daniel, de Eduardo, de María Cristina, de Miguel Ángel Quiroga, también de nuestro poeta, ¿cierto?, Andrés Barbosa. O sea, la idea es ampliar lo que implica pensar la memoria colectiva de esta universidad. Y acá también están amigas cercanas del colectivo 82, aquí también está por acá César, que acompañó la pintada del mural, porque es importante que digamos, como decía el rector, que también convoquemos a la denuncia, a que nos preguntemos por lo que pasa con la impunidad, con la verdad, con la justicia en este país, y particularmente pues con los casos que tenemos en esta universidad, porque hemos sido también víctimas de varias violencias, particularmente el conflicto armado y los excesos de política. Y también en ese marco pues pasan cosas que digamos, creo que digamos, están conectadas, y también tiene que ver con hacer un homenaje en este momento pues a las víctimas y también a las luchas del pueblo palestino. En octubre tendremos a un profe, a Faik Marí, de la Universidad de Versailles. Este profe va a estar en el marco de un encuentro que tendremos sobre prácticas de resistencia desde el sur global. Y lo que quiere decir es que estamos conectados en una lucha constante porque esto cambie, porque eso sea distinto, y eso también lo reflejan pues el colectivo 82, que después de 43 años de impunidad siguen aquí resistiendo, presentes en esta universidad y construyendo saberes alrededor también del dolor y de la esperanza. Así que este es un espacio para homenajearnos, para recordar que la solidaridad que Carlitos siempre nos convocó, lo digo porque gracias a la vida lo conocí y construimos muchas cosas en esta universidad, y no es menor que esta plaza tenga su nombre y que lo recuerde siempre, y que seamos también parte de un tejido, como lo dije anteriormente, que conecta el pasado, sus luchas, el presente que estamos viviendo y seguramente una apuesta de futuro distinta. Entonces, querida Marlis, te doy nuevamente la palabra para que puedas continuar con la agenda que hemos planeado. Vamos a seguir a leer unos poemas que los escribió Andrés Herrera, egresado también de la Universidad Pedagógica Nacional, y hizo su maestría en el exilio de la familia Pedraza. Entonces Nicolás nos va a colaborar con uno de ellos. Gracias. Bueno, un saludo fraterno a todas las personas que nos acompañan en este camino de recuerdos, de resistencias, que nos envuelve y que nos implica también seguir repensando constantemente esta realidad, ¿no? Comparto entonces con ustedes el siguiente poema, primer movimiento, Semilla. Nos quisieron enterrar, pero no sabían que somos semillas, semillas pequeñas, fuertes en multitud. Crecemos como brotes en negra tierra y emergemos entre las paredes como gritos irreverentes de juventud.
Recordamos tu nombre, querido compañero. Caminamos tus pasos por senderos de montaña. Y allí nos reencontramos. Y allí volvemos a ser ríos reencausados en su afluente. Luchamos como aguas necias de paso rebelde. En campos y ciudades, colegios y universidades, somos las semillas que en colectividad sembraste. Carlos Pedraza, tu pensamiento hoy es vigente. Lo alimentamos en las luchas con pedagogía divergente. Tejemos nudo a nudo la memoria que resiste, la memoria que insiste, la memoria sentipensante, esa que cocina esperanza entre hombres y mujeres, desde los cuerpos y las diversidades. Somos las gentes del sur, desde las selvas desobedientes, heredamos las luchas de aquel profe rebelde. Y ahora, en este presente, nuestros libertarios corazones gestan en su interior muchos mundos nuevos, utopías posibles, verdades divergentes. Somos los hijos y las hijas, somos las muchas semillas que harto han caído en los tiempos de los muchos años pasados, que antaño lucharon por tierra, para la campesina, dignidad para la indígena, libertad para la negra, respeto para el río y paz para el abuelo páramo. Gracias. Gracias, Nico. Continuamos con compañero de la cátedra, me recuerdo su nombre. Tomás. Un poema también escrito por Andrés Herrera. Gracias. Segundo movimiento. Raíz. Raíces fuertes crecieron de las semillas sembradas por la praxis de noctámbula acción y diurna convicción. Con tus manos, las de ellas, con sus manos, las de ellos. Con las nuestras manos, todos con amor sembramos, y brotaron nuestros sueños, senda de la transformación. Ahora esas raíces gestan dignas rebeliones desde el viejo páramo hasta la mamita selva, de Bogotá al Arauca, desde el musgo a los cardones, dan vida a la laguna, como tu memoria viva, avivan la esperanza y derrumban las prisiones. Hacen que el agua corra, alimentando la vida, abrazando la montaña, humedeciendo la tierra y fundiendo el micelio con los rizomas antiguos que hermanan milenarios frailejones y ceibas amazónicas de río. Ocultas bajo la tierra, miles de raíces trenzan las luchas campesinas y las revoluciones obreras, tejen la ruana del pueblo y se extienden como alas al vuelo de cóndores libres que acarician el cielo. Raíces que guardan el calor del fuego y la leña, cual fogón, el saber de las abuelas. Se desplazan con los años, lento en el suyo camino, y defienden territorios, bosques y manglares como luchas solidarias desde el Lorica y el Valle del Sinú, donde tiranos soldados un 12 de marzo masacraron juventud. Avanzan estas regias raíces hacia el suyo adelante, ascienden en la madre sierra, caen sobre la cuenca ensangrentada del río Cauca, descansan. En la espesura del Mitú, empero, defienden ideales de sensatez, de justicia, entre tanto desgarran sus gargantas por colectiva solitud. Raíces que abren camino, valientes se oponen al despojo, agrietan las mentiras de la historia como multitud que exige para todos todo. Nos movilizamos turbias como el río Orinoco, caminamos rebeldes y acumulamos victorias de poco en poco. Conspiramos la ternura de inconformes corazones, combatimos la amargura de demócratas dictadores. Así avanzamos, hacia el nuestro adelante, o en las palabras del compañero, del hijo, del hermano, del tío, del amigo, en palabras de Carlos, seguimos avanti. Muchas gracias.
Gracias. Hay otro poema, Dylan. Dylan es del colectivo Ruta de la Memoria, que nos viene acompañando desde hace... Entonces nos va a colaborar también con el último poema escrito por Andrés Herrera. Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Un saludo también en esta conmemoración a la vida de Carlitos, pero también en el marco de este 9 de septiembre, al cumplirse 5 años de lo que conocemos y llamamos como la masacre de los CAIs, que no fue más sino la muestra de que la brutalidad policial nos sigue arrancando las vidas sin ningún dolor y sin ninguna pena, pero aquí seguimos haciendo memoria y por eso es preciso traerles también a este espacio. Tercer movimiento, árbol. En selvas de fuego, en bosques andinos, en amplio valle y en cuenca de río, ahí se han erigido, de semillas, de raíz, de natural santuario, popular avío, árboles gigantes en tiempo de lucha. Ellos han caminado por los pueblos oprimidos. Unos han sobrevivido a tiranos, a policías asesinos, más jóvenes sauces, pájaros libertarios, por decreto de Estado les han asesinado, les han desaparecido. 19 de enero, de cielo rojizo, una ráfaga de viento frío movía las hojas de un viejo pino, nos susurraba al oído que a ti, Carlos, te habían desaparecido. La rabia contenida, el grito herido, un movimiento roto, otro árbol caído, impunidad y exilio. No obstante, tu memoria, esa abrió las alas y ahora cálida resiste siempre al olvido. Muy amable, gracias. Sarita, ella nos acompaña en la cátedra Colectivo 82 y ella realizó unas palabras que nos gustaría escuchar. Entonces, Sarita, bienvenida. Muy buenos días para todos y para todas. Digamos que, como lo dice Marlis, estas palabras fueron escritas en el marco de la cátedra Colectivo, entendiendo también que el caso de Carlos no es un caso aislado, sí, es la representación sistemática de la desaparición, el exilio, el asesinato de pues el pensamiento crítico y organizado en Colombia, ¿sí? Entonces voy a leerles lo que escribí. Hoy elijo creer que el dolor no ha matado la utopía, que, aunque no parezca, hay un nuevo sol, otro mañana. Nos ladran, Sancho. Significa que cabalgamos. No es la primera vez que escucho a algunas de estas mujeres, de estas familias. Y aún así, cada nueva vez duele y escuece, porque es imposible que este país no me duela hasta las entrañas. Mi dolor, mi razón, entiende por qué ha pasado una y otra vez, porque es sistemático, porque hay una doctrina de eliminación política que ha implicado la desaparición, el asesinato, el vejamen y el exilio. Porque sé que las potencias defensoras de este sistema lo orientan, lo financian y lo legitiman. Porque sé que existe, está vigente un genocidio continuado, con un solo propósito: hacernos creer que este es el único sistema posible y mantenerlo en pie. Porque creen que pueden eliminar la semilla, la voz, la esperanza, porque su alma es el miedo. Sin embargo, el corazón no puede entenderlo. No puede entender cómo pasó hace 43 años con Orlando, Pedro, Alfredo, Samuel, Edgar, Rodolfo, Gustavo, Hernando, Rafael, Edilbrando, Francisco, Manuel y Bernardo. Cómo pasó nuevamente hace 39 años con Lobster y pasó una vez más con Enan Lora en el 92, en el 99 con Darío Bentancur, en el 2009 con Farid Leonardo y los 6.402 falsos positivos, otra vez más en el 2012 con Carolina y en el 2015 con Carlos, en 2016 con Nelson Junca y una vez más y otra vez en cada estallido social y una vez más y otra vez hasta el día de hoy en 2025. Mi corazón no logra comprender cómo sigue pasando, cómo hay una sociedad que lo sigue permitiendo, cómo el neoliberalismo nos ha hiperindividualizado y alejado a las juventudes de la lucha política, cómo nos falta removernos hasta la raíz, revolvernos hasta la raíz.
Cómo el hecho de que estas familias estén aquí nos obliga de manera impostergable a estar a su lado y de cara a la sociedad para difundir una memoria que nos indigne, nos enoje y nos duela. Que tengamos la ternura para acompañar y la fiereza para pelear. Elijo creer que el dolor no ha matado la utopía, porque tenemos la posibilidad y sobre todo la responsabilidad de mantener su memoria, lo que corresponde también a heredar sus banderas, a heredar la consigna de la transformación económica y social. El dolor no ha matado la utopía, porque ellas y ellos siguen aquí por amor, buscando justicia y haciendo historia. La utopía no ha muerto, porque la digna rabia prevalece en el sueño colectivo. Gracias, Sarita. Continuamos. El profe José Manuel nos va a hablar sobre la universidad pública y su como víctima colectiva, perdón. Tranquila. Bueno, la universidad pública y la universidad pedagógica, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital en Bogotá, fueron consideradas como lugares de la subversión y como enemigos del Estado dominante. Y entonces voy a hacer una mirada histórica rápida sobre cómo se construyó esta definición y esta acción criminal hacia la universidad, y en este caso a la Universidad Pedagógica y Nacional y Distrital. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es que en Colombia, como nosotros vimos en el 28 de abril del 2021, un gran levantamiento social y popular, mal llamado estallido social, fue un levantamiento social y popular, y este ha sido considerado como uno de los grandes paros, de los grandes levantamientos, de las grandes acciones colectivas en Colombia. Antes de eso hubo uno muy fuerte el 14 de septiembre de 1977. Durante el último año de gobierno de Alfonso López Michelsen. Y durante ese gobierno había mucha alza de transporte, los precios de los alimentos y de la canasta familiar y demás estaban encarecidos. El mandato claro de Alfonso López Michelsen se denominó como el mandato caro. Y eso llevó a que las acciones colectivas, el movimiento social, los sindicatos, se unieran para convocar un gran paro nacional del 14 de septiembre. Ese paro, digamos que fue un éxito en términos sociales, políticos, porque confrontó a un gobierno que comenzó con el modelo neoliberal. El que comienza el neoliberalismo en Colombia es Alfonso López Michelsen. Un gobierno que había sido elegido de los sectores populares, con alianza de los sectores populares, y que traiciona a los sectores populares y gobierna para la élite. Y en ese gobierno, ese paro, que era la despedida del último año de Alfonso López, el paro del 14 de septiembre generó en los sectores dominantes una alerta y una perspectiva de que Colombia iba a caer en manos del comunismo por el movimiento social que hubo del paro del 14 de septiembre. Y eso llevó a que se instalara un gobierno represivo, uno de los gobiernos más represivos de la historia de Colombia, el de Julio César Turbay Ayala. Con el gobierno de Turbay Ayala, en el año 82, él impone el Estatuto de Seguridad Nacional, que era como una respuesta a ese gran levantamiento del 14 de septiembre. Ese Estatuto de Seguridad Nacional era una medida copiada de los gobiernos represivos de las dictaduras de Argentina, de Chile, de Brasil. El Estatuto de Seguridad Nacional impuso, bajo un modelo de estado de sitio, una serie de legislaciones donde comenzó a aparecer la desaparición forzada de manera sistemática, la tortura y el asesinato por parte del Estado. Y el F2 en ese momento, que eran las fuerzas de seguridad secretas, comienzan a actuar de manera desaforada, y ahí es donde vamos a encontrar en el año, claro, la acción de los movimientos
sociales, pero también de los movimientos armados fue fuerte. Hubo acciones de guerrillas urbanas y esto lleva a que la represión en Colombia se exacerbe de manera grande, y vamos a encontrar el caso del colectivo 82 justo en el año 82, donde se da una acción ya deliberada de atacar a la universidad pública. La universidad pública, en ese contexto del Estatuto de Seguridad Nacional, va a ser considerada que sus estudiantes son guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, y la universidad pública como un lugar de la subversión. Posteriormente vamos a encontrar la masacre estudiantil del año 84 en la Universidad Nacional, donde la fuerza pública irrumpe y asesina de manera flagrante y libre y abierta a estudiantes dentro de la Universidad Nacional. Y allí digamos que va a quedar un vacío en la historia, en la memoria del movimiento estudiantil, porque la universidad quedó cerrada durante 2 años y la mayoría de los estudiantes eran de fuera de la ciudad. Entonces no se pudo contabilizar hasta que se han venido haciendo ejercicios de memoria, pero esa es una demostración también muy clara, muy concreta de cómo la universidad pública fue considerada como un lugar de la guerra. Y en ese caso de la masacre del 16 de mayo del año 84 en la Universidad Nacional, los estudiantes fueron presentados en los medios de comunicación encapuchados, les pusieron armas, les establecieron siglas de las guerrillas y los fotografiaron, y la prensa comienza a hacer también una acción criminal hacia la universidad pública. O sea, ahí comienza la estigmatización de manera fuerte y flagrante a la universidad pública. Entonces vamos a ver en la década de los 80s esta forma como la universidad pública va a ser considerada como un lugar de la guerra, y la década de los 90 pues vamos a encontrar una serie de acciones criminales más fuertes que van creciendo, ya no eran tan digamos abiertas. Sí, ahí está la imagen. Gracias, Tomás. Esta es una imagen de cómo aparecen los estudiantes que los encapuchan y utilizan imágenes que los sacaron por los medios de comunicación para mostrar cómo supuestamente los estudiantes que participaron de ese disturbio el 16 de mayo eran guerrilleros, por lo tanto justificaban la acción criminal hacia los estudiantes. La universidad pedagógica, digamos, en las investigaciones que estamos haciendo en el CEPAS, vamos encontrando que la universidad pedagógica va a ser criminalizada de manera diferente, con expulsiones, sanciones, con cancelación de matrícula a los estudiantes y demás, y posteriormente va a ir creciendo la represión a la universidad a tal punto que entonces vamos a encontrar ya en el siglo XXI, en esta primera década del siglo XXI y la segunda especialmente, por ejemplo, el caso de la desaparición y asesinato de Carlos Pedraza, y también los falsos positivos judiciales, que ya no solamente actúa la policía, sino es un Estado, o sea, organizaciones del Estado, entidades del Estado, donde se confabulan el ejército, policía, el sistema judicial, y también vamos a encontrar allí los medios de comunicación. Es decir, hay toda una construcción del enemigo y la universidad como un lugar de la violencia. Entonces, el caso de los 13 estudiantes, el caso de 3 estudiantes que también mueren en una acción que supuestamente estaban elaborando explosivos y son explotados. Ese caso no es único en la pedagógica ni en Colombia. Después encontramos un caso en el Valle, otro en Medellín y en el Atlántico, en la Universidad del Atlántico. O sea que hay una sistematicidad que se ha venido desarrollando, en este caso, a la universidad pública. Y bueno, etcétera, una cantidad de acciones. Entonces, digamos, para no saturar el espacio y dejar aquí, entonces era mostrar cómo la universidad pública ha sido considerada como un lugar del conflicto, de la guerra, de la violencia, y nuestros estudiantes como subversivos o como atentadores del orden social. Entonces eso lleva a que se estigmatice
a la universidad pedagógica, mal llamada que piedragógica, y eso son formas de estigmatizar, de generar conceptos negativos sobre las luchas sociales, políticas, educativas que se dan al interior de la universidad pública. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe José Manuel. Ahora queremos invitarles a compartir una torta. Sí, claro. Gracias. Mientras vamos partiendo la torta, decirles que en el marco de la Cátedra Colectivo 82, pues por supuesto, como ya lo han mencionado varias veces, se hablan, nos encontramos frente a temas de la historia reciente de este país, pero también de este continente, pero también del mundo. Ustedes ven, por ejemplo, en el corredor que nos lleva de la 73 a la 72, también encuentran parte pintada de la historia de este país, el caso de la Unión Patriótica. El caso de la Unión Patriótica como un genocidio político, digamos que está reconocido en el sistema jurídico, está reconocido como un genocidio por motivación política. Pero el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó por tercera vez en este país, es el país en donde más ha sesionado, en su 42 versión, evidentemente da una sentencia que no es una sentencia judicial, sino es una sentencia ética en donde reconoce que en Colombia, incluso antes de haber sido tipificado el genocidio como delito internacional autónomo, o sea, antes de 1942, ya en Colombia se cometía genocidio político. Por supuesto, en ese genocidio vamos, en ese andamiaje de políticas de eliminación, vamos encontrando modalidades, vamos encontrando también modus operandi en la sistematización, vamos encontrando a lo largo de la historia también planes directos de eliminación, tanto de eliminación colectiva como eliminación individual. Y cuando hablamos de eliminación, no solamente, y lo digo con pesadumbre porque ya es muy pesado, pero no es solamente la eliminación física, sino en los procesos genocidas, en las políticas genocidas, la eliminación tiende siempre a una cosa que es bastante perversa y que la pasamos de soslayo, y es a la naturalización y legitimación de las bases sociales sobre la eliminación física, simbólica, política y en nuestro caso particular étnica también, de muchas poblaciones, pero no solamente de identidades humanas, sino también de identidades territoriales, de identidades ancestrales, es decir, las políticas de eliminación como políticas simbólicas de borramiento integral de identidades colectivas. Pues bueno, la Cátedra Colectivo 82 también ha asumido en una de sus sesiones que está por venir, mirar cómo son esas modalidades de eliminación, específicamente la desaparición forzada por el caso que nos atañe como una modalidad genocida, pero también se suma a todos los eventos, actos, abrazamientos que esta universidad pública, la universidad pedagógica, hace con y para el pueblo palestino, pueblo que está siendo eliminado de manera ignominiosa, por decirlo menos, pero con la perversión también
que ya hace parte de la agenda, si se quiere llamar así, de la agenda televisiva y de medios de comunicación, como un acto naturalizado y legítimo, como un acto, digamos, de entretenimiento. Ya hace parte del entretenimiento ver cómo se destruyen lugares, sitios, símbolos que se supone protege el derecho internacional humanitario. Pero también ya se hace parte del espectáculo cotidiano mientras almorzamos, mientras escuchamos música, mientras nos estamos besando con las personas que amamos, nos están pasando cómo desmiembran niños y niñas palestinas y lo naturalizamos. En ese sentido, la Universidad Pedagógica y en particular desde el CEPAS y la Cátedra Colectivo 82, hacemos una invitación a acompañar a algunos grupos de estudiantes y colectivos de esta universidad que para el 18 de este mes está programando un abrazo solidario contra el pueblo palestino, entonces súper invitados. Y también en esta Plaza de la Solidaridad, Carlos Pedraza, hacer un llamado. Nosotros afortunadamente sabemos hacer otras cosas. No sabemos manejar tanques, no sabemos tirar bombas, no sabemos desmembrar gente, afortunadamente. No sabemos acabar con biosistemas. Sabemos cantar, sabemos pintar, sabemos tejer, sabemos hacer poesía, sabemos hacer grafitis hermosos, sabemos hacer murales, sabemos leer libros, sabemos hacer análisis y todo lo que se hace en la universidad, pero sobre todo intentamos siempre enseñar para la vida digna. Entonces, desde esta plaza, ojalá que como comunidad universitaria podamos ya tenemos el sitio, busquemos el día, busquemos la hora, para que todos los días recordemos a Palestina viva. Palestina está viva, Palestina vive. Traigamos nuestras banderas, nuestras hatas, si tenemos comida, si tenemos bailes, tomémonos desde esta Plaza de la Solidaridad en serio, pero en serio, repudiar un genocidio de tantos que se están cometiendo y que de muchos de ellos tampoco se habla. Entonces, la invitación desde las compañeras del Colectivo 82, desde los estudiantes de la Cátedra del Colectivo 82, desde esta plaza, es para que la Universidad Pedagógica Nacional, que le ha apostado a las pedagogías por la vida, por la sensibilidad, por la escucha responsable, pues desde lo que sepamos hacer, le digamos al pueblo palestino que en un rinconcito de Latinoamérica ellos están presentes. Muchas gracias. Ya voy por allá, por algún lado. Por aquí, por aquí. Bueno, en este momento estamos compartiendo una torta y porque no hay cumpleaños si no hay torta. Y celebrar la vida de Carlitos es celebrar también la vida, la lucha y la resistencia de Marlis y de Doña Gloria, que está por ahí partiendo la torta, porque recordar, hacer memoria, pasar por el corazón todas estas historias, todos estos recuerdos, todas estas anécdotas, ha sido también un trabajo de su familia. Ha sido un trabajo de su hermano Gustavo, de su hermana Marlis, de su señora madre, Doña Gloria, que siguen acompañándonos aquí en la universidad, como muchas familias que siguen haciendo parte, porque esta universidad que habitamos nosotros y nosotras no está solo compuesta por quienes la habitamos
digamos, materialmente, sino por todos aquellos y aquellas que ponemos nuestra apuesta en la educación. Por eso yo quisiera aprovechar que Marlis, que doña Gloria, que están por ahí, pues también tengan este momento como un reconocimiento a su vida, como un reconocimiento a esa lucha, a ese reconocimiento a una vida de servicio, a Marlis como egresada de la licenciatura en Educación Comunitaria y a doña Gloria, que no necesita más título que ese, el ser doña Gloria y esa lucha que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces vamos a terminar de repartir el pastel y no hay pastel de cumpleaños, aunque algunos ya lo acabaron sin haber cantado el cumpleaños. Hoy fue al revés el rito y en español claramente, y por eso Diego creo que nos va a acompañar para cantar el cumpleaños, porque aquí sé hacer memoria pero no sé cantar. De esa gente que arrebató la vida de Carlitos no sabía que era semilla y que hoy en día sigue dando fruto. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Carlitos, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz. Hasta el año 10. Bueno, muchas gracias a Diego, que nos ayudó aquí un poquito con la canción, con las canciones, nos amenó un poquito de música. La música también hace parte de la memoria, la música también pasa por el corazón, la música también nos pone tristes, pero también nos pone alegres. Entonces estamos celebrando hoy la vida, estamos conmemorando pues la vida de Carlos, sus luchas, y a los compañeros de cátedra del colectivo 82 les invitamos. Nosotros trajimos algunas cosas que eran de Carlos, algunas personales y otras que nosotras hemos hecho en talleres. Aquí están en esta mesa para que pasen y miren qué es están las libretas personales de él, están las gafas, está una camiseta que le gustaba mucho. Bueno, está el ajedrez, que él jugaba mucho ajedrez y parqués. Él a veces cuando estaba sin plata, les cuento aquí como una anécdota, salían ahí en el barrio con mi hermano Gustavo, pero bueno, era más Carlos, y decía, vamos a pelar estos chinos jugando parqués para lo del diario. Y literal, ganaba y así se hacían lo del diario. Y literal los pelaba pero jugando parqués o ajedrez. Entonces, y siempre con su peón, era su ficha clave para jugar ajedrez. Entonces por eso nos gusta mucho pues como peones que somos. Entonces los invitamos y esperamos ahorita van a pintar esta parte. Manuelito nos va a hacer el favor, que hizo la serigrafía. Entonces vamos a tener aquí el rostro de Carlos para que los del edificio A colaboren limpiando la placa y no rayándola, por favor, y mantengamos el espacio limpio. Por favor. Y no a la indiferencia, sí señora. Entonces, bueno, por último, entonces está coser con la ollita. Ellos también tienen unas palabras que van a compartir. No sé quién de coser va a venir.
No, hasta ahora, chica. Cristian. Bueno, ahorita. ¿Su merced las va a decir? Sí. Gracias, Marlis. Deme un segundo, qué pena. Buenos días a todas, todos y todes. Estoy aquí como Peches y también pues como el colectivo COSER, la Cocina Comunitaria Estudiantil y Rebelde de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros y nosotras reivindicamos varias luchas y la verdad no conocimos a Carlitos, pero conocemos su legado, su camino, su semilla. Nos la hemos encontrado en Ciudad Bolívar, en USME, y obviamente acá en la Universidad Pedagógica Nacional. Nos la hemos encontrado en diferentes colectivos a nivel nacional. Y todos, la lucha es por la vida, ¿no? Por la naturaleza, por el alimento, ¿sí? Por lo colectivo, ¿cierto? Por luchar por las causas justas, en contra de la semilla transgénica, por una reforma agraria. Nos arrebataron a Carlitos, ¿no? Haciendo mención a esto y aprovechando que acá está la institucionalidad presente, espero no incomodar a las y los presentes. Marlis ya me conoce, creo que me gustó mucho cómo conocí a Marlis. La conocimos, hay un paréntesis, la conocimos en medio de una estigmatización muy fuerte que tuvo un proceso aquí que se llama la Juntanza Pedagógica Popular Carlos Alberto Pedraza, por la cual luchábamos la presencialidad porque querían que siguiéramos en virtualidad, que siguiera rompiéndose el tejido. Hicieron un escándalo que nosotros habíamos arruinado el memorial, que no respetábamos la memoria de la universidad, y siempre la institución ha sido así. De hecho, continúa haciéndolo, a pesar de todo, a pesar de que tenemos diálogos con Choachí, a pesar que tenemos diálogos con el Porvenir, igualmente hay muchas cosas que se quedan cortas. Por ejemplo, este semestre sucedió un ecocidio. Yo digo, Carlitos, ¿qué hubiera pensado de eso? ¿Cómo se sentiría aquí en este espacio donde estuvo la presencia del rector? Preciso se fue. Pero bueno, acá está el equipo de rectoría. Entonces, con Diego también tuvimos un debate allá. Para ellos eso no fue nada, ¿no? Eso fue una poda y un arreglo. Pero realmente se borró la memoria de un proceso de siembra, donde nosotros reivindicamos la semilla nativa y continuamos la lucha de Carlitos. Para nosotros el colectivo COSER, hacer memoria es esto, ¿sí? Es luchar con la olla, con el alimento, compartir la palabra, denunciar, incomodar. Eso fue lo que yo veo que hacía Carlitos y por eso hoy pues me tomo el atrevimiento de irrumpir un poco y también hacer este tipo de denuncias, pedirles el compromiso con la vida. Es que ya no aguantamos más. No usemos plásticos de un solo uso, por favor. ¿Sí? Por favor, esto nos está destruyendo. Y si seguimos comiendo en esto, la verdad no vamos para ningún lado. Esta es una exigencia a la institución que muchas veces nos llegan con los refrigerios y todo, y ellos teniendo acá homenaje. Y nos llegan en icopores, sacan 100 icopores de una jornada. Ahorita sacan todos estos platos y no los dejen por ahí botados, pero deposítenlos en la bolsa para que se vayan a Doña Juana encerrados y quién sabe cuántos años en descomponerse. Entonces nada, si vamos a hacer memoria de Carlitos, que sea desde su lucha, ¿sí? Si vamos a hacer las diferentes memorias, que sea desde esas luchas. Y un llamado más, perdón, las luchas y las memorias que no sean selectivas. Sí, llevamos luchando bastante por diferentes memorias acá en la universidad, que siguen siendo invisibilizadas a propósito, porque han sido, incluso funcionarios como Crisanto, ha confesado que censura memorias, que son selectivos, y eso la verdad creo que aquí. Entonces nada, por Charlie,
que continúe la lucha, que reivindiquemos su memoria desde las acciones que él hacía, que luchemos contra el TLC, que sembremos, que seamos guardianes de semillas, que vayamos al barrio a hacer educación popular, a crear huertas, a hacer cambuchetecas como la que tenemos acá, que la institución nos desarmó cuando iniciamos ahorita en enero, y aún así acá siguen diciendo que reivindican la memoria, que apoyan las luchas, que están por la defensa de los derechos humanos, y yo sé que sí, que hay muchas cosas que rescatar de esta administración, porque obviamente hubiera sido peor con las personas que querían postularse a rectoría. Pero es una reflexión para que la lucha sea más coherente con la memoria de Carlitos. Bueno, vamos finalizando el espacio de la cátedra del día de hoy, muy significativa, muy pasando por el corazón, llena de poesía, música, de arte, de memoria. Y hablando de arte, viene la pintura. Como les comentaba ahorita, van a pintar el espacio, entonces van a iniciar con este proceso. Aquí nuestro compañero Manuel, con la compañerita, van a pintar el rostro de Carlos. Entonces, a quienes más puedan colaborar aquí, necesitamos ayuda, más manitos, pinceles, aquí está la pintura. Entonces, aquí les esperamos. Bueno, agradecerles de parte de mi mami, de Gustavo y de parte mía, su asistencia, su disposición y nada, seguir celebrando la vida, seguir haciendo memoria, seguir construyendo y transformando y ser solidario. Gracias. Otra cuñita aquí, estos eventos como se iban a realizar hace 8 días, en el Centro de Memoria hoy a las 5 de la tarde también vamos a conmemorar la vida de Carlitos. Entonces los que deseen ir, allí les esperamos. Bueno, anoche en la Cambucheteca, el espacio de territorialización que está anoche en la Cambucheteca, en el espacio de territorialización que con los compañeros tenemos en la Camilo, recortamos esta plantilla y también estábamos recortando las plantillas que se van a usar en la pinta del mural de Camilo Torres. Y bueno, lo hicimos porque Marlis me pidió el favor. Me dijo en algún momento que quería ver aquí en el monumento el rostro de Carlitos, que ya pues estaba bastante pelada la pintura, que merecía la pena rejuvenecer el espacio, como darle otro aspecto, darle otro aire. Y pues bueno, nos motivamos, muy contentos. El trabajo del diseño de la imagen no es nuestro, es de un compañero que Marlis Mauricio de Despierta, que es solo Mauricio o es un colectivo. El colectivo de Despierte, sí, es un colectivo que se dedica a darle color y a darle pintura a los rostros de las personas víctimas de los crímenes de Estado, de desaparecidos, de asesinados, bueno, en fin. Y dicen ellos que lo importante para ellos no es como darle rostro a los que pintan y ser pues los protagonistas de la vuelta, sino los protagonistas son precisamente quienes ellos están pintando, los rostros de las víctimas. Entonces lo mismo, en este caso es lo mismo, lo menos importante es saber aquí quién soy yo, quiénes somos nosotros, sino que el rostro de Carlitos va a estar acompañando la placa.